A esta hora de la mañana damos la bienvenida al señor y legendario dirigente laboral, Mesías Tatamuez. ¿Cómo está, mi querido y estimado amigo de luchas laborales? Bienvenido aquí a Caché Noticias y Opinión. Estamos con mi compañera Johanita Ramos, quien va a proceder a comenzar con esta entrevista. Usted, Johanita. Gracias, economista. 7 de la mañana con 42 minutos. Señor Tatamuez, ¿nos escucha bien? Sí, muy bien. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, en una entrevista anterior usted ha recalcado que la organización a la que pertenece planteó que se mantenga un solo organismo que reglamente los lineamientos laborales y que este sea el Código Orgánico del Trabajo. En varias ocasiones, en los últimos días se han reunido ya con el gobierno, con el presidente de la República. ¿Y a qué se ha llegado? ¿Cuál ha sido el avance de estas reuniones en las que usted ha participado? Buenos días, economista, buenos días con todos y todas. A usted que hace todo este medio y a los oyentes. Mire, yo creo que los ecuatorianos merecemos el respeto, merecemos una información veraz como la hacen ustedes para que el país lo sepa. En la primera reunión con el Ejecutivo se le pidió y le explicamos que las leyes así por sí no creaban trabajo, que si no combatimos la corrupción, peor. Y por eso empezamos diciendo que el FUD no podía irle a decir, muy bien, aquí venimos a plantear empleo, contratación colectiva y nada más. Lo que fuimos a plantearle varios puntos. El uno fue cómo mejorar la economía, porque si se mejora la economía, se va a mejorar todo. Ahí se va a crear trabajo. Si se mejora la economía, va a haber educación, salud, y lo que más ahora se anhela, que hubiera medicina en los hospitales, que también se discutió ampliamente. Se discutió que por qué quieren concesionar las áreas estratégicas que el gobierno plantea, y nosotros planteamos que es privatizar. El gobierno planteó que el Banco Pacífico hay que venderlo, eso era sin qua non, lo que se puede decir, porque decía que el banco ha servido para un partido político, no lo dijo cuál, que de ahí también se pagaba a periodistas para que hagan campaña, no dijo nombres. Todas estas cosas no tiene la culpa el pueblo ecuatoriano. Nosotros le dijimos que ese banco era uno de los mejores, que nivelaba, ayudaba y también nivelaba para los intereses y podía ayudar muchísimo en el país. ¿Y por qué no la privatización? Porque si se privatiza las áreas estratégicas, ¿con qué se haría educación? ¿Con qué se haría salud? Ese era uno de los ejemplos que le poníamos nosotros. Y lo otro era crear empleo, le pusimos 4 ejes, le pusimos construcción, pusimos turismo, pusimos comercio, y pusimos realmente agricultura, pero con crédito, asistencia técnica, y ojalá algún día, y el economista sabe perfectamente, esta petición nuestra, desde que yo trabajaba en el área agrícola, planteábamos que el productor vendiera directo al consumidor. Y el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, si no se combate esta lacra, la inseguridad, ¿cómo se puede realmente ya vivir? La pandemia desnudó muchísimas cosas, desnudó la debilidad económica, desnudó la debilidad hospitalaria, todas esas cosas habíamos discutido ahí. Y el Código del Trabajo. Y le planteábamos por qué un código, porque no hay distintos trabajadores. Y planteábamos que hay. De eso se creó una comisión planteado por el gobierno, que se creó una comisión, pero nosotros somos enemigos de las comisiones y aceptamos al final
para ver a dónde va esta comisión. Si hay buena intención, que sea una comisión no para discursos o para decir, verán lo que no se ponen de acuerdo y por eso decimos sigue lo mismo, Señor sino que hay Tatamuez, una comisión técnica. ustedes fueron a la reunión, les expusieron sus puntos, el gobierno hizo algunas concesiones, ustedes hicieron algunas concesiones, sin embargo, y a pesar de esta reunión, las movilizaciones anunciadas para el 23, para el miércoles 23 de marzo, ¿se mantienen? Mire, le termino la idea. El día jueves hubo la última reunión, la segunda reunión ya con los técnicos del Ejecutivo, que está encabezado por el secretario del Gabinete, el ministro del Trabajo, el secretario un subsecretario de la Política, dentro de todo ese proceso y sus asesores. Igual nosotros habíamos planteado que se estén los presidentes más 2 asesores, abogados, técnicos, laboralistas, para crear todo este proceso. Las movilizaciones se dan, y ustedes como periodistas conocen, esas se dan no porque quiera uno o no quiera. Cuando los gobiernos, las empresas, cualquiera se hacen sordos dentro de ese nivel. Eso no tiene nada que ver a lo otro, porque esas están frente a una cuestión que es todo lo que se está tratando, que es la educación, la salud, la medicina, la parte de lo que había explicado en los puntos, que es que no se puede hacer privatización dentro de todo ese proceso. Pero son movilizaciones, realmente unas movilizaciones que no está lo que el gobierno y otros politiqueros, no políticos, porque la política es ética, pero los politiqueros que quieren ser candidatos dicen, son los que van a desestabilizar al gobierno. Los gobiernos se desestabilizan cuando se olvidan del pueblo ecuatoriano, se olvidan de quién fueron elegidos. De eso se trata, y por eso es que cuando uno es honesto, cuando uno es honrado, se plantea como estamos planteando aquí al aire, como estamos planteando aquí con honorabilidad, con ética y con respeto al pueblo. Entonces, sí va a haber las movilizaciones, pero como usted dice, en este caso no para desestabilizar al gobierno, ¿no? Sino para recordarle algunos de los puntos que se han olvidado. Así se entendería. Marchas pacíficas, mire, estas marchas son pacíficas. Yo he dicho, y siempre, y aquí está el economista, que está años dentro de la vida política de la comunicación, porque la comunicación es política, la comunicación es información. Eso ayuda al país cuando hay una buena comunicación. Es como ayuda cuando el pueblo tiene empleo, cuando tiene educación. Las movilizaciones son cuando una empresa se hace sorda. Ahí hay una huelga que se llama interna. Hay plantones dentro de todo este nivel. Jamás el Frente Unitario de Trabajadores, jamás la CEDOCUT ha estado por la desestabilización de los gobiernos. Los gobiernos se caen solos. Usted ha de recordar los gobiernos que se caían antes. ¿Caían por qué? Porque primero por los poderes, por la quiebra de los bancos, porque unos decían que eran demasiado amigos con los gringos, y en fin, y otros por el control de las cortes. Todas esas cosas que se ha venido dando es lo que no debemos de regresar. Lo que debemos de ir hacia adelante es en mejorar la producción, en crear leyes para el Ecuador, para que el país gane. No que tengamos leyes, lo que hemos explicado ya al gobierno, no que tengamos leyes para unos, porque sí molesta cuando dicen que nosotros estamos dependiendo a los trabajadores que tienen empleo y no para los millares y millares y millones de desempleados que no tienen empleo. Cuando aquí todos estamos apuntando, cuando hablamos de mejorar la economía, cobrando a los grandes evasores, bajando los intereses, trayendo capitales extranjeros que vengan a invertir, pero vengan a invertir donde deben de invertir, y eso ayudaría
ayudaría donde tiene que realmente hacerse inversión. Eso es lo que queremos y eso no es desestabilizar, es decir, mire gobierno, mire empleadores, trabajemos para el Ecuador, pero poniéndonos de acuerdo en una mesa como las que se ha empezado a hacer en desarrollo del Ecuador, pero haciendo leyes, repito, para el país y no para ciertos gremios. Mañana 52 minutos dialogando en Caché Noticias y Opinión y modular en 92.7 en Esmeraldas con el señor Mesías Tatamuez, dirigente de mucha experiencia en lo laboral. Don Mesías, yo recuerdo grandes movilizaciones de trabajadores en las calles de Guayaquil, de Quito, donde sus dirigentes indudablemente se respetaban entre sí. Recuerde usted que habían dos líneas marcadas en la política del marxismo, leninismo, Jaime Hurtado por un lado, por el otro lado Leonardo Vicuña, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y había los comités de empresa, habían los sindicatos, pero estos comités de empresa, me recuerdo, la empresa eléctrica del Ecuador, Banco de la Previsora, tuvieron grandes comités de empresa, yo recuerdo tanto, y acá en el norte de la ciudad había un local que estaba a una cuadra del cementerio general, y los dirigentes planificaban y creaban una lista de pedidos, un pliego de peticiones. Y esa era su carta de presentación y su plataforma de política también. En ese orden, don Mesías Tatamuez, ¿ustedes qué le llevaron al presidente Guillermo Lasso? ¿Qué petitorios para que el señor estudie con su gente, sus asesores, en el orden laboral? Y si no les contestó, ¿por qué no le contestaron? ¿Qué contestó? ¿Y por qué se da esta decisión de ir a las calles, pero de una forma, como usted dice, pacífica? Entonces quiere decir, voy a imaginarme esto, que sí ha habido una respuesta por un lado positiva y por el otro lado negativa. Sí quisiera dejarlo, porque usted es un hombre muy claro, muy transparente, que le diga al público oyente, nosotros presentamos este pliego de peticiones y no se nos ha atendido. Lo hemos presentado desde tal tiempo, hemos venido trabajando, conversando y no hemos tenido respuesta. Por eso vamos a las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades. Gracias, don Clever. Usted conoce con toda verdad, ha dicho, se hace un pliego de peticiones, hay un pliego de peticiones. Nosotros le presentamos una carta a los que se fueron al gobierno de Lenín Moreno. Acuérdese, para octubre, de lo que tanto se habla ahora de octubre, hubo una carta de presentación, un pliego de peticiones. Ahí usted ha de recordar primero el desempleo, se le presentó a este señor, el artículo 883 de los combustibles, se le presentó a este señor, que él dice ahora, habla desde el exterior con la señora Romo, que cómo se ha encendido Quito, se ha incendiado Quito, pero no dicen por qué retiraron a la policía y retiraron a los bomberos, que dicen los informes, que dice la ex contralor. Entonces, mire cómo son las cosas. Igual acá le podemos decir, acá al presidente de la República le mandamos antes mismo, llegamos a la ministra de Gobierno, lo tiene el Ejecutivo, un pliego de peticiones donde estaba, primero, que debe de haber un solo código orgánico del trabajo para que cubra a todos y a todas, no solo a uno, sino a todas, para que aquí no se trata que si las empresas están o no están, sino que debe de respetarse las leyes a todos. Dos, el pago de la deuda
y que es tan grande la deuda del Seguro Social. Usted ha visto cómo es, por una parte debe 800.000 billones, 384 billones dentro de una parte, más en bonos tiene igual 800.000, 163 de bonos del Estado también, dentro de todo ese nivel. Eso también le hemos presentado una petición al gobierno para que, y nosotros no tenemos delegado hasta ahora. Usted sabe, ahí están dos deudores, los al que administran, digamos, son los grandes deudores, el gobierno y los empleadores. Y los trabajadores no tienen hasta ahora delegado. Entonces, están injustas las cosas, por eso son las movilizaciones, para que se haga nombrar, se pida el presidente del directorio del IES, que es el que por la ley de la seguridad social puede pedir al Consejo Electoral para que nombremos nuestro delegado, para tener delegado los dueños mayoritarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El otro punto es que realmente cómo mejorar la economía, cómo crear empleo dentro de todo ese nivel. Y yo ya le dije, le presentamos 4 ejes, que es agricultura, que es comercio, que es turismo, que es construcción. Y habíamos planteado también tiene el gobierno, porque usted decía no se puede estar ahí. Habíamos planteado que no haya recortes en la educación, que no haya recortes en la salud, que se mejore la medicina, se facilite la compra de medicina sin sobreprecios para los hospitales públicos y también para nuestro instituto, porque ahora nosotros somos afiliados y ahora ya no nos dan ni paracetamol. Entonces, esas cosas es lo que nosotros se planteó. Y lo otro es diciéndole al presidente no la privatización. Eso sí está dentro de la petición. ¿Por qué le habíamos planteado? Que no se puede privatizar el Banco Pacífico por ser uno de los mejores bancos. El gobierno dijo que ese banco, lo expliqué ya una y cuantas veces, que ha servido para un partido político y para pagar a periodistas, y que hay que venderlo y punto. Nosotros habíamos dicho que ese banco es del pueblo ecuatoriano, que es uno de los mejores bancos y no se debe de vender. Que no se debe de vender a las eléctricas, que no se debe de vender a las telefónicas y al petróleo. Y peor la minería, que es nacional y que cumple, no la que contamina, sino que cumple el papel de no contaminación y sirve para los metales para nuestro país. Todo eso está por escrito, lo que dice usted, con una petición como pliego de peticiones. No para ese beneficio, no es para el FUT, no es para la CEDOFUT, sino para el Ecuador, porque la educación no es para el FUT, la salud no es para el FUT, es para el pueblo ecuatoriano, porque no es que solo la vacuna ya solucione el problema. Y ya habíamos planteado que también, porque tenemos que ahora mejorar muchísimo dentro de todas las normas que debemos de desarrollar en el Código del Trabajo. Antes no había teletrabajo, está tomado en cuenta. Antes no había plataforma, está tomado en cuenta. Dentro de todos los niveles está tomado en cuenta el trabajo de la mujer, el trabajo de estudios. El gobierno nos preguntó, claro, así, y el trabajo por horas, ya habíamos dicho, mire, eso no hay para qué pelear, ni trabajo de destarjo, porque la Constitución prohíbe. Plantee, usted es legislador, plantee que se derogue y discutimos. Todo está planteando. Y en nuestro código hay 8 contratos, porque ahí usted ve, hay zafra, hay trabajo por jornadas en verano, hay trabajos en las arroceras, hay trabajo en distintas formas que también habíamos planteado desde mucho tiempo atrás. Todo eso es lo que está dentro de un pliego, lo que usted llama
de peticiones para que se discuta, se desarrolle. Y bajo lo que más también se discutió con el gobierno, que por qué no bajan los intereses de los capitales, que eso no es cuestión del gobierno, mentira, es parte del gobierno, sí tiene delegado en el frente económico. Entonces, en el frente económico se ve, vea, mire, no fuimos a discutir estito para nosotros y que no nos interesa el resto, para no decir otras palabras. Nosotros creemos que todos los ecuatorianos debemos, si vivimos en este país y somos honestos, no hemos andado de puerta en puerta en los gobiernos. Por eso cuando somos honrados, ponemos la cara, estamos aquí y hemos dicho al gobierno, jamás hemos estado atrás de los gobiernos, ni hemos sido alfombra dentro de este nivel. Pero también no somos centrales de papel. Acuérdese, usted, señor Cleves, sabe perfectamente cómo dividieron a los movimientos, cómo dividieron para tener de centrales para manualitas, lo que sabían decir los políticos anteriores, para tenerlos a su favor, para que les digan vive el gobierno de turno y firmando acuerdos con los mismos. Ergo, dividieron a la dirigencia de los profesores. Don Mesías Tatamuez, se nos fue el tiempo, pero yo quisiera que, si puede, en un minuto, me diga, ¿está de acuerdo que se apruebe mañana o pasado mañana la ley de inversiones en la Asamblea Nacional? ¿Y qué opinión le merece esto de 268 personas amnistiadas y que ahora sabemos que han habido problemas de firma y cosas por el estilo? Usted. Le contesto igual, regáleme ese minuto o segundos más de lo que usted me dice. Mire, en la ley de inversiones, en el artículo 7 y el artículo 8 lo dice todo. Ahí el gobierno es juez y parte de todo. Nadie está en contra que venga inversiones, peor para que venga capitales. Eso estamos claros. Si nosotros queremos que venga la banca internacional, que traigan la plata también los que tienen afuera, y eso lo sabe el señor Lazo. Que traigan, que le inviertan aquí. Dicen que son buenos, que quieren, que aman a nuestro país. Sería bueno que traigan. Si aquí, por eso digo, a los honrados sí se persigue y a los deshonestos se los tiene libremente. Entonces, mire, la ley de inversiones tiene muchísimos fallos. Ojalá haya cambios muchísimos dentro de esa ley y aprobarse como está sería fatal para el Ecuador. Eso no quiere decir que aquí no queremos que venga lo que se ha hecho todos estos días, la propaganda de los 30,000 millones. Que no queremos que vengan los 30,000 millones. Que vengan, si queremos, que vengan y que bajen los intereses. Dije antes que queremos que venga la banca internacional. Sobre la amnistía, vea, mire, yo soy uno de las partes de los amnistiados, pero nadie me puede decir hasta ahora que he sido perseguido, que he quemado, y hoy he oído a todos los que están haciendo campaña electoral y quieren ser candidatos en Quito, cómo han salido a criticar y a decir cómo nos han tratado como que fuéramos criminales. Yo no voy a decir que hayan de haber palomitas, que han de haber santitos, pero la ley, usted como un periodista, don Clever, que conoce más que yo dentro de esto, el derecho a la amnistía nacional, internacional, es constitucional. Es constitucional, que lo puede hacer solo los congresos o las asambleas. En eso es lo que está. Yo no me voy a basar a decir, no, dentro de ese nivel. Lo que pedimos a los que hacen política y aprovechan toda la deshumanidad de lo que han hecho. Y dije hace rato, ¿por qué la señora ministra María Paula, ex ministra María Paula, que ahora habla desde Estados Unidos, no dice por qué retiraron la policía antes de la quema de la Contraloría?
¿Por qué el señor Lenín Moreno, que habla desde Paraguay, no dijeron y no hicieron algo antes de la matanza de los 11 ciudadanos? Sea nadie, y los que aquí, y yo como persona, como ser humano, en nombre, nos tuve como Mesías Tatamuez, tuve como ecuatoriano, tuve como una central sindical, tuve como un movimiento, pero no estuvimos quemando Quito. Estuvimos pidiendo y diciéndole al señor Moreno, vea, conversemos. Lo llamamos una y cuantas veces, y los informes lo dicen. La ex contralor de la Contraloría, la señora, usted recuerda, dijo, la quema vino de adentro. ¿Por qué no aclaran eso? Pero no nos acusen de secuestradores. Por ejemplo, a mí me acusan que hemos estado secuestrando a la policía. Ningún policía en el Ecuador, nadie podrá decir que hemos estado secuestrando porque somos ciudadanos con ética, con valores y honestos. Y aquí todo lo hacemos dentro de la Constitución y defenderemos la Constitución, las leyes en este país, porque el derecho a la honra y a la vida y a los derechos humanos lo tenemos todos y todas. Gracias, que le vaya muy bien. Buena semana. Economista, gracias a usted, gracias a los ecuatorianos.